Muy buenas. En el día de hoy tengo en mis manos el libro que ha escrito Ana Hernández titulado You Are Enough. Ustedes conocen a Ana porque es nuestra presentadora de las noticias, pero también es autora. Bienvenida, Ana. Gracias por darme la oportunidad de presentar algo que para mí es tan importante y personal. Debe ser difícil estar al otro lado, ¿verdad? Sí, se siente un poco diferente. Sí. Bueno, el título del libro es You Are Enough. ¿Por qué primeramente? Porque lo escribimos en inglés. Es una pregunta que yo misma me hice varias veces el año pasado cuando lo estaba escribiendo. ¿Por qué escribirlo en inglés? Y la respuesta es que el mensaje quiso salir en inglés. Cada vez que me sentaba a escribirlo, el contenido simplemente me salía en inglés y obviamente yo me esforzaba por escribirlo en español porque, claro está, soy latina, estoy orgullosa de mis raíces, prefiero hablar español, me siento más cómoda en español, pero sin embargo cuando me esforzaba simplemente me bloqueaba y no me salían las ideas en español. So, decidí, ok, ¿quiere ser escrito en inglés? Pues lo escribo en inglés y más adelante obviamente lo traduzco al español. ¿A quién tú diriges el libro? ¿A las mujeres, a los hombres, a todo el mundo? Cuando lo escribí estaba pensando en las mujeres, porque supuestamente somos nosotras las mujeres que lidiamos con más problemas de autoestima y a la que se nos hace un poco más difícil lidiar con el rechazo de los demás y la aceptación propia. Pero la realidad es que todo el mundo puede pasar por problemas emocionales de esa índole. So, el libro en sí está escrito para toda persona que siente que no es importante, que no tiene valor como ser humano y que necesita aprender a amarse y valorarse un poco más. Es una lectura muy interesante. En el libro tú hablas de cómo otros te perciben, ¿no? Y que eso va a determinar muchas veces tu futuro. ¿Es eso correcto o no? Hablo sobre que erróneamente tendemos a buscar la aprobación de los demás y buscamos ser valorado y aceptado por otros, lo cual es incorrecto porque entonces basamos nuestro propio valor en lo que dicen los demás y es ahí que está el problema, porque las opiniones de los demás jamás deben determinar cómo yo me veo a mí misma o cómo usted se ve a usted mismo. Cada quien debe aceptarse y valorarse porque sí y no por cómo los demás los vean a uno. Ahora bien, el título es You Are Enough, tú eres suficiente. Sí. Y nadie es una isla. Exacto. ¿Por qué el título? Eres suficiente porque yo creo en el concepto de que fuimos creados a imagen y semejanza a Dios. Entonces, si analizamos ese concepto, es imposible no ver el valor que tenemos como ser humano. Nuestro valor es intrínseco. Eres suficiente tal cual eres. Eres único. Nadie en el universo tiene la habilidad de ser tú. Entonces, eres suficiente para ser amado, eres suficiente para ser valorado, para ser respetado. La clave está en que debemos entender que no solamente yo soy suficiente, porque si lo vemos de esa manera, estamos hablando y viviendo desde el ego, y eso nos puede llevar a ser narcisista. La clave es en reconocer que así como yo valgo, así como yo soy importante, así como yo merezco todo lo bueno que hay en la vida, cada ser humano tiene el mismo derecho y el mismo valor como persona. Okay. Hay una sección que le llamas bonos. Sí. Y das lunes, martes, miércoles. Sí. Si seguimos esos pasos, ¿eso nos ayuda a mejorar nuestra autoestima? Sí, esos ejercicios que incluí al final del libro son parte de un proceso más extenso que creé llamado el Butterfly Encounter o el encuentro de mariposa. Es un proceso que viene en un journal o diario que va a salir próximamente, si Dios quiere. Pero para contestar la pregunta, esos 9 pasos nos ayudan a tener un conocimiento más profundo de nosotros mismos, el cual propicia que haya una transformación en el interior de cada ser humano para así tener una transformación de empoderamiento personal y una mejor autoestima. Algo que se me ocurrió ahora. Sí. Hay una parte donde tú hablas de que
hit bottom, que la gente llega Tocando al fondo, tocando el fondo. sí. ¿Hay que esperar a eso para hacer este cambio o puedes hacerlo antes? Idealmente no hay que esperar a eso, pero como todos nosotros muchas veces tendemos a buscarle remedio después que estamos enfermos. En vez de cuidarnos físicamente, por ejemplo, en vez de estar chequeándonos, comiendo saludable, esperamos estar enfermos para comenzar a cuidarnos. Es lo mismo emocionalmente. En vez de fomentar nuestra autoestima en el diario vivir, esperamos tocar fondo para darnos cuenta que debemos de hacer un cambio en nuestras vidas. Precisamente por eso el libro, para crear conciencia de que no hay que esperar a sentirnos rechazados para poder lidiar con eso. Hay que fomentar el amor propio y nuestro valor para que cuando esos casos lleguen, porque van a suceder, todos en algún momento vamos a ser rechazados, sentimentalmente, profesionalmente, en nuestra misma familia, para poder lidiar de una manera saludable, en vez de caer completamente en el fondo. Okay. ¿Y cómo pueden conseguir copia de...? El libro está disponible en Amazon.com, con un solo clic en su teléfono o en la computadora pueden adquirirlo. Ok, pues ya saben, usted es suficiente, busque el libro, léalo, es una muy buena lectura. Yo lo hice en un día, así que es profundo, pero es fácil de leer. Fácil de leer. Sí. Así que gracias por habernos sintonizado en este segmento de Estas son las noticias.